Y todavía sin jurar como ministro del Interior, ni siquiera habiendo renunciado o pidiendo licencia como diputado nacional, hoy formalmente Diego Santilli va a empezar a reunirse con los gobernadores en busca de apoyos para la sanción del presupuesto para el próximo año y también de la otra agenda, la que el gobierno está impulsando especialmente, la de las reformas, que va a proponer el presidente a partir del 10 de diciembre, cuando convoque a las sesiones extraordinarias. Estamos hablando de la reforma laboral, de la reforma fiscal y también de la implementación de la reforma del Código Penal de la Nación, proyecto que presentó hace más o menos un mes y medio en el contexto de la campaña electoral. Hoy, mientras todavía Milei esté afuera del país, hoy el ministro designado Santilli va a recibir a dos gobernadores en la Casa Rosada. Primero va a ser Nacho Torres, gobernador del mismo partido de Diego Santilli, del PRO, del gobernador de la provincia de Chubut, que en las últimas elecciones le fue muy mal, quedó tercero por debajo de La Libertad Avanza, que ganó las elecciones, y también de lo que fue Fuerza Patria en esa provincia. La apuesta de Nacho Torres era la consolidación de este espacio de gobernadores que surgió precisamente a instancia de Nacho Torres. Cuando se acuerdan, en el verano empezó a presionar públicamente al gobierno nacional por fondos. Había un tema particular de la provincia de Chubut con una compensación para la caja previsional que no fue transferida a la nación, como por ejemplo así en la Ciudad de Buenos Aires, quien se jubila en la Ciudad de Buenos Aires le paga la ANSES, la jubilación, la caja de jubilados de la Ciudad de Buenos Aires en la década de los 90 fue asumida por el gobierno nacional. Hay provincias que no transfirieron sus cajas, como Córdoba, Santa Fe, Chubut es una de ellas, y hay un acuerdo permanente que cuando hay un déficit de las cajas provinciales, el que debe cubrir la diferencia es el gobierno central, y no lo venía haciendo con esa provincia, y ahí empezó a escalar una discusión que terminó formando un conglomerado de gobernadores de distintos partidos que fue Provincias Unidas, al que le fue muy mal. Con ese ánimo llega hoy Nacho Torres a la Casa Rosada para negociar con Diego Santilli, que ya parece cada vez menos amarillo y más violeta. Y también hoy, un ratito más tarde, a las 4, va a estar a las 3 Nacho Torres, a las 4 de la tarde va a ir uno de los gobernadores que ya se está dejando crecer nuevamente el pelo, de los que se había rapado un poco la peluca para la campaña. Estamos hablando del catamarqueño, de Raúl Jalil, que durante el año pasado fue uno de los gobernadores peronistas que contribuyó con más fervor a los planes de la Casa Rosada, de los que tomó mayor distancia de la conducción del PJ de Cristina Fernández de Kirchner, y que ahora se lo ve con bastante ánimo de acordar con la Casa Rosada. Los votos peronistas de Catamarca son indispensables para la Casa Rosada si quiere avanzar con el presupuesto para el próximo año. Como mínimo, si no son votos a favor, puede acordar, como ya lo hizo para la ley de bases, que no sean votos en contra. Es decir, negociar que los diputados que representan a la provincia de Catamarca y también sus senadores, eventualmente para los momentos de las votaciones, se retiren, se refríen, queden encerrados en un ascensor, cosas habituales del Parlamento, pero son los que votan con el asiento y no votan con la mano, y también es parte de las negociaciones que se llevan adelante en la Casa Rosada. Ya se sabe que Santilli va a estar en esas reuniones con el flamante jefe de gabinete, Manuel Adorni. El lunes va a continuar con estas reuniones. Tiene previsto reunirse con Martín Yarlora, gobernador de Córdoba, con Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, y también con el radical Manuel Orrego, gobernador de San Juan. Todos gobernadores que en su momento firmaron el Pacto de Mayo, que trabajaron junto con la Casa Rosada durante gran parte de la primera parte de la gestión de Javier Milei, pero que en el contexto de la campaña electoral se distanciaron de la Casa Rosada. La misión de Santilli es reconstruir esos vínculos y tratar de acordar estos proyectos para el próximo año. También, no nos olvidemos, hace un ratito escuchamos al presidente de la Nación, Javier Milei, desde Miami hablar del Congreso reformista que se viene, de la necesidad de ampliar acuerdos. Bueno,
la fotografía de lo que habló Milei ayer va a ocurrir hoy en la Argentina. También son señales que quieren dar desde Buenos Aires a las reuniones que tiene el presidente de la Nación en los Estados Unidos. Y hablando del Parlamento, ayer se confirmó algo que era un secreto a voces, que Patricia Bullrich, que no solamente va a asumir su banca como senadora, finalmente va a ser la presidenta del bloque de la Libertad Avanza en el Senado de la Nación, en reemplazo de Ezequiel Atauche, que hasta ahora no ha tenido una función muy destacada. A Atauche le falta mucho músculo político, no solamente parlamentario, y tiene muy pocas herramientas argumentativas para defender los proyectos del gobierno. Se le nota esa carencia y a Patricia Bullrich lo que le sobra son kilómetros de andado, ¿no? Claramente debe ser de las políticas con más horas de vuelo que hay en el país y sabe muy bien hacer ese trabajo de defender a su propio gobierno, que es lo que viene haciendo también en los últimos meses. Es una de las voceras del gobierno nacional y, de hecho, una figura que eligió el propio presidente de la Nación para integrar la mesa política después de lo que fue el fracaso electoral en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se confirmó la noticia? Vieron un video que difundió el propio presidente de lo que fue la reunión a puertas cerradas que hubo el miércoles en el Salón Malvinas Argentinas de la Casa Rosada, cuando reunió a diputados y senadores del Frente La Libertad Avanza para hablar de los planes parlamentarios que va a haber desde el 10 de diciembre y así lo anunciaba de esa manera. Ustedes van a tener que dar la batalla en el Congreso que va a permitir que Argentina sea grande nuevamente. Esto es fundamental. Cuando tienen una duda, vayan sobre quién articula. En el Senado la persona que va a articular es la doctora Bullrich. Bueno, ahí hubo aplausos y después hubo agradecimiento después de ese posteo del presidente con ese video. Agradeció Patricia Bullrich esta designación. Muchas gracias al presidente Milei y a la presidenta del partido, Karina Milei, por confiar en mí para encabezar el bloque de la Libertad Avanza en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy a dejar todo para lograr los cambios que el país necesita. Y de hecho, Patricia Bullrich sigue mostrando no solamente este rol de ser vocera, defensora del gobierno, sino también de armadora política. Hubo otro posteo de la ministra de Seguridad un rato después, dando cuenta de otro salto de una dirigente del PRO a la Libertad Avanza. Belén Abico, que desde hace tiempo trabaja con nosotros, se suma al bloque de diputados de la Libertad Avanza, cordobesa, empresaria y firme defensora de la libertad y del cambio. Fortalecemos el equipo con personas convencidas de que hay que transformar la Argentina para siempre. No nos olvidemos que cuando el viernes renunció Franco, si se anunció que Adorni iba a ser el jefe de gabinete, en ese momento se anunció que un grupo de diputados del PRO, electos o en funciones, pasaba a la Libertad Avanza, ampliando el grupo de violetas en detrimento de los amarillos. En ese momento había llegado a 87. De hecho, escuchamos a Milei decir que ya tenemos un número para sostener nuestros decretos y nuestros vetos. Bueno, ya son 88, así que a algunos se puede resfriar que va a mantener todavía el presidente el número que necesita para precisamente evitar que la oposición logre 2/3 para revertir un veto, cosa que hemos visto este año en 3 oportunidades. Así que también se la ve muy activa a Patricia Bullrich, esmerilando el espacio que todavía preside quien fue su jefe político, el expresidente Mauricio Macri. Hemos seguido